Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Salmo 119, verso 73. Salmo 119, verso 73. En esta estrofa, el tema es la aflicción. Así es que tenemos la segunda parte de nuestro tema, cómo sacar provecho a las aflicciones. Es importante observar que en esta estrofa del verso 73 al 80, el tema es la aflicción, pero se repite a lo largo de esta estrofa. Verso 75, el concepto de la fidelidad de Dios. Verso 76, el concepto de la bondad de Dios. Verso 77, el concepto de la misericordia de Dios. Así es que para tener una perspectiva correcta en torno a los problemas, en torno a las aflicciones, en torno a las dificultades, nosotros necesitamos integrar la fidelidad, la bondad y la misericordia de Dios para poder tener una perspectiva correcta en torno a los problemas, en torno a las dificultades. El salmista empieza mostrándonos el propósito de Dios. Observe verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. En un contexto de aflicción, ¿por qué la referencia a Dios de que Él es el creador y de manera particular Él es nuestro hacedor? Cuando pasamos por problemas, nosotros necesitamos comprender que Dios nos creó. Él sabe cómo somos. Él sabe nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Él nos conoce muy bien. Y toda su creación, incluido nosotros, la creación tiene un propósito. No se enfatiza solo el concepto de que fuimos creados. La creación de Dios, la totalidad de la creación de Dios tiene un propósito. Proverbios 16 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Dios tiene propósito. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. El propósito de Dios es que nosotros le demos gloria, le demos honra, y aún el impío, el que no conoce del Señor, el que va a pasar su eternidad en un lago de fuego y azufre, aún él va a cumplir el propósito de Dios. Es importante comprender eso, es importante que somos creados y Dios tiene un propósito para nosotros. Es importante comprenderlo. Así es que las aflicciones, los problemas, las dificultades no son generadas por las circunstancias. Dios está a cargo de todo lo que sucede. Dios está en control de todo lo que sucede. Y la aflicción en nuestra vida tiene un propósito. Aun cuando nosotros en el momento de la aflicción no podamos detectarlo, ni después de la aflicción podamos detectar el propósito de una circunstancia difícil, Dios tiene un propósito. En medio de ese pensamiento, el texto en el verso 74 afirma, los que te temen me verán,
y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Cuando un creyente, cuando uno de los que temen a Dios se acerca a usted y usted está enfrentando una circunstancia complicada, una circunstancia difícil, ¿cómo sale ese hermano, ese creyente que le visitó? ¿Deprimido? Porque usted le mostró lo horrible de la vida. Le ve abandonado, vulnerable, victimizado, sin fe, sin confianza en el Señor. ¿O sale gozoso? Usted fue para consolar y usted sale edificado por la actitud de esa persona que está experimentando el dolor. Una de las cosas importantes para sacar provecho a las aflicciones es cambiar nuestro concepto de que en la aflicción yo no puedo ser de bendición para otro. En el momento de la aflicción, para nosotros los seres humanos, es el momento de la depresión, es el momento de la debilidad de nuestra fe, momentos donde nos victimizamos, donde le culpamos a Dios de todo lo malo que Él ha permitido en nuestra vida. ¿Es así? O la gente que nos visita a nosotros en momentos complicados de la vida, nos ve golpeados porque la aflicción hace eso, pero la gente sale edificada por la forma en la que nosotros estamos enfrentando las circunstancias de esta vida. Los que te temen me verán y se alegrarán. ¿Porque estoy sufriendo? No, porque en tu palabra he esperado. ¿Eres de aflicción? Cuando estás pasando por problemas, ¿eres de edificación para otros? Cuando estoy pasando por problemas, en nuestra lógica se espera que otros sean de bendición para mí. Cuando estoy golpeado por las circunstancias difíciles, esperamos que otros sean de edificación, que otros nos consuelen, que otros nos fortalezcan. Los que te temen me verán, dice David, y se alegrarán. Pablo y Silas llegan a enfrentar la cárcel. Para un ciudadano romano como Pablo, el hecho de que le metan a la cárcel era una infracción a la ley. Necesitaba pasar por un proceso judicial y después de ese proceso judicial, si era culpable, entonces allí y solo allí se le metía a la cárcel. Con Pablo y Silas actuaron injustamente, les cogieron y les metieron a la cárcel. ¿Cuál fue la actitud de ellos frente a la injusticia? A medianoche estaban cantando. A medianoche estaban cantando. Ellos pudieron frente a la injusticia decir, ¿por qué Dios nos hace esto? Nosotros hemos estado predicando la palabra de Dios y por qué Dios permite estas circunstancias difíciles en mi vida. En vez de quejarse por su situación, a medianoche se pusieron a cantar. Y fue tal el impacto de su reacción frente a los problemas
que cuando sucede un terremoto, en ese instante y se abren las puertas de los calabozos y los presos allí, en vez de escaparse, en vez de fugarse como sería lo normal, el impacto de la reacción distinta de Pablo y de Bernabé frente a esta injusticia de estar presos y escucharles cantar a ellos hace que aún esos presos no se salgan de la cárcel. Y cuando el carcelero de Filipos va a atentar contra su propia vida, porque si se le perdía un solo preso, él iba a morir, así era la ley en ese tiempo. Pablo le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos. Y la reacción del carcelero de Filipos es postrarse a los pies de Pablo y decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? La salvación del carcelero no fue el resultado de un sermón. La salvación del carcelero fue el resultado de una reacción de dos creyentes, Pablo y de Bernabé, una reacción inusual ante su aflicción, y esa reacción inusual le mostró a esos incrédulos, a los presos y al carcelero, que el evangelio transformaba vidas. Y aún en los momentos difíciles de la vida, un creyente, sin negar el dolor y la realidad, puede ser de edificación. La gente que sabe de tus aflicciones es edificada por ti cuando te ve en medio del dolor. Este concepto se repite en la Biblia. Observa un pasaje allí en Primera de Pedro, no recuerdo si lo puse, creo que no lo puse, escuche. Un pasaje súper conocido. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, para estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El texto dice que yo debo estar listo porque van a venir otros incrédulos a preguntarme acerca de mi Dios. ¿Te ha pasado? ¿Te pasa frecuentemente que vienen a tu vida incrédulos y te dicen, ¿cómo puedo ser salvo? Seguramente no. ¿Por qué no sucede eso? El texto dice que debemos estar preparados y listos para que cualquiera que venga a nosotros y demande alguna razón de la esperanza que tenemos en Dios, nosotros estar listos para contestarles. ¿Por qué no nos pasa habitualmente eso? No podemos entender un versículo desconectado de su contexto. Nunca. El pasaje empieza diciendo, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis con temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Tu reacción ante los problemas, cuando tú y yo reaccionamos ante la aflicción de manera inusual y otros son edificados por la reacción que nosotros tenemos frente a nuestros problemas, ellos ven la realidad de nuestra fe y quieren una razón de la esperanza que hay en nosotros. La reacción ante tus problemas
edifica la vida de otros creyentes? La reacción ante tus problemas atrae al incrédulo al Señor. Si mi reacción ante los problemas no edifica a otros creyentes, si mi reacción ante los problemas no atrae al incrédulo hacia Cristo, yo estoy desaprovechando la oportunidad que Dios me ha dado de pasar por una circunstancia difícil en mi vida y usarla para edificación de otros. Observa el concepto. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. En medio de la aflicción, David llega a observar que esa aflicción que le golpea, que le duele, que le ha llevado al límite, que casi le ha derrumbado, él observa que esa aflicción es una expresión del amor de Dios. Verso 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Observa la perspectiva que él tiene de los problemas. Observa cómo ve la aflicción. No la espiritualiza. No trata de aparentar que no le afecta, que no le duele. Él reconoce lo difícil de estar en la aflicción, pero reconoce que es una expresión de la fidelidad de Dios que él esté pasando por una circunstancia difícil, y en vez de quejarse y victimizarse como nosotros solemos hacerlo, él entiende que esa circunstancia difícil que le va a moldear su carácter, también sirve para edificar a otros creyentes y para atraer al incrédulo a los pies de Cristo. Los que te temen me verán y se alegrarán. En ese contexto, David va a realizar 4 oraciones. Recuerda, David está experimentando el rigor de la aflicción. No está escribiendo esto desde una butaca allí en la playa, recibiendo el sol. Está experimentando la aflicción. Va a utilizar 4 estrofas, 32 versículos consecutivos para mostrar lo complicado de la aflicción. Estamos recién en la segunda parte de este mensaje, ahí 2 semanas más para hablar de la aflicción. Va a utilizar 32 versículos para hablar de los problemas y del rigor, la dificultad de estar en problemas. Y en medio del dolor, él hace 4 oraciones. Primera oración, versos 76 y 77. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Si tú necesitas consuelo, ¿cómo se encuentran las emociones de una persona que necesita consuelo? Todos somos diferentes. La parte emocional se afecta en el caso de todos. Para algunos la parte emocional llega a ser algo
que nos desenfoca de lo correcto. Podemos llegar a deprimirnos, a sentirnos súper vulnerables emocionalmente por lo que nos sucede. Algunos pueden afectarse emocionalmente hasta el extremo. Muchísimo, una depresión complicada, difícil. No es incorrecto admitir lo que siento. Jesucristo dijo: estoy muy angustiado y triste. Vengan, discípulos, y oren por mí. Él no negó cómo se sentía. Se sentía mal. Lo que iba a significar la cruz era tremendo para Dios. Estoy angustiado, estoy triste. Gotas de sangre caían de su frente. Su parte emocional era extrema. Al punto de que dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba afectado emocionalmente. Como tú y yo cuando estamos pasando por el dolor. Pero lo que hizo es controlar esas emociones. No negarlas, no ocultarlas, pero sí ponerles un límite. Y dijo 3 veces: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Observas el mismo procedimiento de David? Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Algo práctico para dar la perspectiva correcta a todas nuestras emociones que nos golpean y nos tratan de llevar a un extremo peligroso de nuestra situación afligida, es deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Te sientes deprimido? Está bien. ¿Te sientes extremadamente deprimido? Está bien. ¿Tus emociones empiezan a ser dañinas? Deleítate en la palabra de Dios y tus emociones tendrán el control necesario para que no llegue a ser peligrosas esas emociones que te pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. ¿Observas la misma estrategia? David lo hace. Necesito consuelo, me siento golpeado. ¿Qué hago? Hago de la Biblia mi delicia. ¿Qué hizo Jesucristo? Me siento triste, oren conmigo. Los discípulos se quedan dormidos. Él acude a su Padre: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y luego la conexión de esas emociones golpeadas y afectadas: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Eres una persona que se deprime al extremo peligroso? Anda a la Biblia, deleítate en ella. Y haz que la Biblia te dé la perspectiva adecuada y controle esas emociones que pueden llegar a un extremo. No niegues las emociones, ni el Salvador lo hizo. Pero ten cuidado de mantenerlas bajo control.
Y la mejor forma de hacerlo es deleitarnos en la palabra. 47 veces en el Salmo 119, David pide misericordia. 79 veces David alaba a Dios por su misericordia. Segunda oración, verso 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Cómo reaccionas cuando las aflicciones y problemas que estás experimentando son la culpa de alguien que sin causa te atacó? Que sin causa ha producido lo que estás sintiendo en este instante. ¿De qué te da ganas? ¿Sabes lo que hizo David? Señor, sean avergonzados los soberbios. Él no tomó venganza en sus manos. Él no aprovechó alguna oportunidad para retribuir a esos que injustamente nos han hecho daño, retribuirles lo que se merecen. La Biblia dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Observa el concepto bíblico. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David, así como lo hace el apóstol Pablo allí en Romanos 12, 19, David decidió dejar que Dios sea el que retribuye justicia a aquel que injustamente, sin causa, le ha hecho daño. ¿Cómo controlas esos pensamientos que vienen a ti en contra de esas personas que te han hecho daño? ¿Cómo lo manejas? Cuando piensas y cuando a veces se presenta la oportunidad ideal para vengarte, para darles una cuchara de su propio chocolate, cuando tienes la oportunidad de vengarte, ¿cómo manejas esos pensamientos en contra de otros? Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Yo no decido vengarme. Señor, sé tú el que les avergüenzas y les das el castigo justo y exacto a lo que ellos han hecho, que me han atacado sin causa. Señor, tú lo sabes. En vez de enfocarme en la maquinación y en pensamientos de esta me la cobro, pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Cómo manejas pensamientos donde te da ganas de destruir al otro, al que sin causa te ha atacado?
medita en la palabra de Dios. Satúrate de la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios para que sea la palabra la que purifica nuestra forma de pensar. Tercera oración, verso 79. Vuélvase a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Cuando tú estás pasando por la aflicción, tú puedes identificarte con David y decir: la parte más vulnerable que tengo yo cuando estoy metido en aflicción es mi parte emocional. Yo me doy cuenta que mi parte emocional me lleva al extremo, me supera, me llega a guiar, me empuja a pensar, a actuar de una forma totalmente contraria. Yo sé que esto no debo hacer, pero mi parte emocional me gana cuando estoy metido en aflicción. Puede ser que la parte vulnerable cuando tú y yo estamos experimentando el rigor de la aflicción tiene que ver con nuestros pensamientos. Pensamos cosas que no deberíamos pensar. Puede ser que la parte más vulnerable a la hora de enfrentar circunstancias difíciles es la gente de la que nos rodeamos, a quienes escuchamos, quienes nos aconsejan y quienes nos dan su opinión de lo que deberíamos hacer cuando estamos en esos momentos. Observa lo que hace David. Vuélvanse a mí, no cualquier cristiano, los que te temen y los que conocen tus testimonios. ¿A quién buscas para pedir consejo cuando estás experimentando la aflicción? Eso dice mucho de tu vida cristiana. ¿A quién buscas? Al incrédulo es absurdo hacer eso. Al creyente tampoco. Al creyente que teme a Dios, esa es la alternativa correcta. Así es que David, al saber que en medio de la aflicción es una persona vulnerable, que sus emociones pueden ganarle, así es que para que no le ganen las emociones, él medita en la palabra de Dios, para que sus pensamientos no sean los que le ganan y le llevan a pensar cosas contrarias a la palabra. Medita en la palabra para protegerse. Él coge a esos creyentes que temen a Dios, que conocen y que viven los estatutos de Dios, y de ellos se rodea para cubrirse, para protegerse y para hacer lo que es correcto. Cuarta oración, verso 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. La cosa más peligrosa es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Cuando tú y yo pasamos por la aflicción, uno de los mayores problemas somos nosotros mismos.
Cuando habla del corazón, tú sabes, no está hablando del músculo, está hablando del ser, está hablando de las emociones, la voluntad, el intelecto, está hablando de eso. ¿Y cuántas veces tú y yo, nosotros hemos dicho, yo estoy dispuesto a obedecer a Dios, a servir a Dios, estamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios? Y nuestro corazón es tan engañoso y perverso que pocos minutos después o en otro momento estamos negándole a Él. ¿Observas lo honesto que es David consigo mismo y con nosotros? Señor, yo necesito un corazón íntegro. Yo sé que lo que me lleva a reaccionar mal cuando estoy en la aflicción soy yo. Yo soy el problema. Y está hablando David, el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que ama a Dios. Y ese hombre es honesto consigo mismo y sabe que en el rigor de la aflicción es cuando él puede echarlo a perder. Así es que por ese motivo, reconociendo el engaño y la perversidad de su corazón, Señor, dame un corazón íntegro, alineado a tus estatutos, para que yo no sea avergonzado, para que yo no reaccione como sé que puedo hacerlo en medio del dolor. Cuando estás experimentando el rigor de la aflicción, ¿cuál es tu área más vulnerable? ¿Qué oración es la que tienes que hacer? Señor, ayúdame con mis emociones, porque yo puedo llegar al extremo de la depresión y pensar y hacer cosas que yo sé que te desagradan. Esa es la oración que debes hacer. Señor, yo te pido que controles mi mente, porque cuando estoy en medio de los problemas, yo pienso cosas que no debería pensar. Señor, cuando estoy en medio de las dificultades, yo escucho a gente que no debería escuchar. O tienes que hacer la cuarta oración. Señor, yo soy vulnerable. Cuando me golpea esto en mi vida, yo soy vulnerable. Mi corazón es engañoso. Yo soy perverso. Yo hago cosas que te avergüenzan y después me avergüenzan a mí. Ayúdame. ¿Qué oración tienes que hacer? ¿O qué oraciones tienes que hacer? David es honesto consigo mismo
y se da cuenta que en medio de la aflicción, él necesita la ayuda de Dios. No solo para enfrentar los problemas y las dificultades como debemos hacerlo, con emociones controladas, con una mente controlada, acudiendo a amistades y a relaciones que nos dan la cobertura en el momento del dolor y reconociendo el hecho de que somos vulnerables, engañosos y perversos y nosotros podemos echar a perder totalmente lo que Dios quiere hacer por nuestras reacciones equivocadas y pecaminosas en los momentos difíciles de la vida. Sino que él se da cuenta que necesita hacer todo bien, porque el objetivo, uno de los objetivos de la aflicción es que tú y yo podamos ser instrumentos en medio del dolor. Tú y yo podamos ser instrumentos de edificación para el incrédulo y de bendición, de edificación para el creyente y de bendición para el incrédulo, para atraerle a Cristo. Observa uno de los propósitos importantes en la aflicción. Observa cómo sacar provecho a las aflicciones. Observa cómo ser de bendición a través de la circunstancia difícil que tú estás pasando. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder estudiarla, poder entenderla. Padre, ayúdanos a tener la perspectiva correcta ante los problemas. No negar el dolor y lo difícil que es pasar por la aflicción. Pero a la vez darnos cuenta de que necesitamos controlar la parte emocional. Y gracias porque nos dices cómo. Gracias porque debemos ir a tu palabra y encontrar, hacer de ella nuestra delicia. Padre, gracias porque muestras que a veces el problema está en lo que pensamos, los pensamientos tan equivocados que vienen a nuestra mente en el momento del dolor. Y gracias porque otra vez nos dices que la forma es meditar en tu palabra. Gracias porque nos muestras que a quién debemos acudir en medio de la aflicción. ¿A quién debemos escuchar? ¿De quiénes debemos rodearnos? Gracias porque nos muestras que en el fondo nosotros somos el problema. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Danos un corazón íntegro, alineado a tus estatutos, alineado a tu palabra. Ayúdanos, Señor,
a reaccionar de tal manera ante los problemas que otros creyentes puedan ser edificados por nosotros. Ayúdanos a reaccionar de tal forma ante los problemas para que el incrédulo se sienta atraído al Evangelio. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.